Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues definitivamente yo me gustaría iniciar con que seguramente que el tema que más nos va a ocupar va a ser el ámbito local en cuanto a la designación de los nuevos consejeros. Pero para contextualizarlo, primero quisiera yo partir de una cuestión nacional para que después aterricemos a la situación estatal. Primeramente la pregunta concreta, mi estimado Huicho, ¿estás de acuerdo o no con la desaparición del IFE y en consecuencia con la creación del Instituto Nacional de Elecciones? Este tema es un tema de claroscuros. Hay cosas a favor y cosas en contra. Hay que señalar que en México vivimos un proceso de descentralización, de federalismo importante durante estos últimos 30 años, sobre todo estos últimos 20 años. En estos últimos 20 años se descentralizó la educación, una parte importante de la educación quedó en manos de los gobiernos estatales, se descentralizó al finalizarse la democracia, impulsarse toda esta reforma política que se ha venido dando en el país, sobre todo la del 95-96, que fue parteaguas a nivel nacional. Se logró precisamente cambiar ese instituto electoral que está en manos de la Secretaría de Gobernación a un instituto electoral que se planteó que estuviera en manos de los ciudadanos, o por lo menos en manos de personalidades de reconocida trayectoria que le dieran honorabilidad, le dieran legitimidad a los procesos electorales, dado que se había perdido esa vida democrática cuando se estaba construyendo un partido único y las elecciones las controlaba, las definía el propio gobierno federal, o sea, una gran intervención del gobierno federal, y íbamos a campañas de Estado. Buscar recuperar la capacidad del Estado en el proceso educativo. Incluso en las elecciones se habla de la creación, bueno, de hecho es así, y además de un Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, bajo ese esquema. Y entonces lo que se está planteando en el fondo es que el gobierno federal retoma la cuestión educativa. Y se plantea, nosotros estamos en desacuerdo sobre todo con este mecanismo de evaluación, porque precisamente por eso se plantea que es una reforma laboral, no una reforma educativa, porque no crea contenidos educativos, porque lo que está planteando es, vamos a evaluar fundamentalmente como un instrumento para despedir a los maestros. Un sistema educativo que tiene 1.300.000 maestros y busca quedar en 1 millón de maestros, y despedir a cerca de 300.000 maestros, es lo que está en el fondo de la reforma educativa, no hay un contenido fundamentalmente educativo. Cuando uno dice, pues si hay interés en la cuestión educativa, ¿por qué no hay recursos para capacitar a los maestros? Porque tenemos prácticamente cero presupuesto para la capacitación, para la formación de la planta magisterial o docente que tenemos a nivel nacional. Está planteando la cuestión del Instituto Nacional de Elecciones. Sí. Bueno, entonces, yo creo que, ¿cuál es el problema nada más del instituto? Que el instituto debe de ser respetuoso del federalismo, debe de tomar en cuenta los procesos locales, debe de tomar en algunos estados hay elecciones por usos y costumbres. Así. Debemos de entender que el sistema político nacional recoge una gama de esquemas de pluralidad, de diversidad, mediante la cual es un mosaico de diferentes cosas. Y eso debe recoger. Tiene que recoger también, debe de establecer algún mecanismo para que los órganos locales influyan en las decisiones de cómo se van a componer los órganos electorales en los estados. O sea, yo creo que aquí el problema es cómo, de todos modos, se hace una política incluyente en donde no el poder federal borra, aniquila, subordina a los poderes estatales, sino cómo los sumas, cómo los integras, cómo los haces partícipes de un proceso democrático nacional, porque si no al final pues va a haber problemas que se han dejado ver ya de antemano, pues con toda la resistencia que hay a la creación de este Instituto Nacional de Elecciones. Es que
precisamente también ese es un punto muy importante, es un matiz muy importante de esta situación. En el supuesto, no considero, a mí me corresponde ser moderador, en el supuesto no concedido de esa afirmación en cuanto a que los gobiernos locales, los gobernadores de los estados cooptan a los institutos locales con el argumento que señala el exconsejero, en el caso concreto de Zacatecas, de que hubo alternancia. La comercialización del grano, donde está el Alazán del Rocío, está la Costeña, está Valle Verde, está Constanzo. Son 4 o 5 grandes empresas nacionales. Le dijimos, no lo controla el Estado. Nosotros no queremos que el Estado lo controle, pero queremos que el Estado tenga un papel para regularlo. Porque en la distorsión de los precios sucede que le compran muy barato al productor por abajo de los precios de producción y prácticamente están llevando a la quiebra al campo y le venden carísimo al consumidor. ¿Cómo es posible que tú compres el frijol a 6, 8 pesos? 10 pesos ahora que fijaron, pero beneficiado, porque significa cargar, descargar, transportar, beneficiar y impulsar o recostar ese frijol, o sea, significa un costo adicional, pero ponle que te lo compres a 10 pesos y que tú estás vendiendo ese frijol en las tiendas desde 22, 24 pesos el negro, que es el más económico, hasta 32, 40 pesos los claros, los demás medio legendarios, que son los más caros. Entonces tú dices los pintos 26, 28 pesos. Tú dices, bueno, hay una gran distorsión en el mercado. Lo que necesitamos es que se regulen los precios, tanto lo que se va a pagar al productor. Nosotros decimos que nosotros deban de ganar, pero no ganar 2 o 3 o 4 veces en un gran diferencial de intermediación, que son los que en gran están extrayendo la riqueza o despojando la riqueza al campo, pero también al consumidor. Porque elevando tanto los precios, lo que están llevando o lo que están ocasionando es que la gente esté consumiendo gran parte de la comida basura o chatarra. ¿Por qué? Porque los alimentos te cuestan carísimos, han subido en esta cuestión de la inflación. Pues tú necesitas un mecanismo que te regule los precios de lo que se le paga al productor y lo que se le paga al consumidor. Por eso yo decía, ¿cuál es el problema que tienes? Que tú tienes grandes monopolios, entonces no hay libre mercado. No hay libre competencia. Cuando un monopolio controla, pues te controlan el crédito, te controlan los tipos de importación, te controlan el mercado y son los que definen los precios. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un sistema que permita la libre competencia, que permita precios justos al productor y precios justos al consumidor también. Que en vez de que la gente pague 40 pesos por algunos tipos de frijol que casi están con el precio de la carne, paguen a un precio mucho menor que le permita tener acceso a gran parte de la población mexicana a ese tipo de alimentos. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay grandes monopolios que han asumido el control de funciones que correspondían al Estado y que el Estado perdió el control sobre esos temas o sobre esos aspectos. ¿Qué es lo que se está planteando en esta nueva época? Lo que dice un poco Luis, que el Estado retome el control para ayudar a regular los mercados, para ayudar a regular la vida política del país. ¿Cuál es el problema del Instituto Nacional Electoral? Que pase lo que está pasando, lo que pasó en Zacatecas o lo que está pasando en México. ¿Qué pasó en México? ¿Qué dicen? Bueno, pues hay 7 partidos en el Congreso. Empezamos, estimado auditorio, antes del corte se abordó ahora el importante matiz en este tema del aspecto local y concretamente de un acontecimiento que ahorita es comentario de todo el mundo, es comentario de la clase política, de los universitarios, del ciudadano de a pie, en el sentido de que se plantea, hay críticas, se habla de un desaseo en el proceso de la designación de los nuevos consejeros, aunque ciertamente